el escultor barroco Ignacio López del puerto de Santa María, nos presenta en la noche de hoy don Francisco González Luque. A nadie se le escapa la profunda relación que a lo largo de los años han mantenido las ciudades del puerto de Santa María y Jerez de la Frontera desde el punto de vista histórico, social, religioso y económico. Ambas poblaciones han vivido muy cercanas, no solo en el ámbito geográfico, sino también en el cultural y artísticamente. En esta ocasión, y gracias al empeño de la Hermandad del Mayor Dolor de Jerez, a la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y al conocimiento y la labor investigadora de Paco Luque, como muchos le conocen en su ciudad de adopción, vamos a poder descubrir unos y profundizar otros en la vida y en la destacada labor artística que durante casi 40 años desarrolló el imaginero Ignacio López en la tradicionalmente conocida como la ciudad de los 100 palacios, aunque como ustedes saben, con el paso del tiempo y la dejadez de algunos, este apelativo no sea una identificación realista. Afortunadamente, sí es real la presencia hoy entre nosotros de Francisco González Luque. Francisco es natural de la población cordobesa de Belmez, aunque está afincado en el puerto de Santa María desde el año 1980. Es licenciado en Historia del Arte y, aunque está prácticamente estrenando su jubilación, ha llevado a cabo una importante labor docente durante los últimos 38 años, llegando a ejercer como catedrático de Geografía e Historia, por ejemplo, en el Instituto Pintor Juan Lara del puerto de Santa María. Igualmente, González Luque ha realizado un gran número de investigaciones de carácter histórico y artístico, centradas fundamentalmente en la arquitectura y en la escultura de la ciudad portuense, que en su mayoría han sido difundidas a lo largo de conferencias, ponencias, cursos, congresos y artículos diversos. Ha publicado libros que alcanzan desde el primero titulado Imaginería de las Hermandades de Penitencia del puerto de Santa María hasta su última obra dedicada a la Hermandad de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores de esta misma población. Buscando un poquitín en la biografía del conferenciante que hoy nos acompaña, resulta curioso apreciar algunos paralelismos entre Ignacio López y González Luque. López, que como ustedes saben no era portuense, era natural de Sevilla, llegó hacia 1680 al puerto de Santa María para dejar, aunque al principio fue bastante difuminada, pero finalmente, y con el devenir de los años, una profunda huella en esta ciudad. Paco tampoco es portuense, ya le digo que es cordobés de Belmez, belmezano, y llega al puerto de Santa María en 1980, curiosamente 300 años después de que lo hiciera Ignacio López. Y lo hace también, al igual que Ignacio López, y así lo ha hecho, para dejar una profunda huella también en esta ciudad hermana. Por estas y por otras curiosas coincidencias locales, Paco González nunca se sintió extraño en esta tierra gaditana. Su carácter y su personalidad, además de la dedicación, interés y preocupación demostrada por poner en valor y al alcance de todos el rico patrimonio artístico e histórico del puerto, ha hecho que no sea casual ni anecdótico que quienes bien le conocen aseguren que Paco es, además de un excelente docente, una maravillosa persona que cuenta con el reconocimiento y el afecto no solo de sus compañeros de profesión, sino también de sus alumnos, tal y como se pudo apreciar, por ejemplo, y seguir más lejos el pasado año con motivo de su jubilación. Mucho se podría hablar también de la labor de divulgación cultural y artística de quien hoy nos acompaña, realizada fundamentalmente en el puerto de Santa María. Pero creo que es más interesante cederle la palabra para que sea él mismo quien nos instruya. Por tanto, y sin más dilación, les dejo con el ponente de esta segunda jornada de los Jueves Culturales del Mayor Dolor, don Francisco González Luque. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
emocionado, siempre me emociono cuando hablo de arte, cuando me siento rodeado de amigos, de familiares y cuando encima me halagan, creo que sin demasiada razón, pero agradezco muchísimo tus palabras, Fernando. Quiero agradecer a la Hermandad de Manuel Dolor y a Manolo Barea, así que estaríamos aquí hoy celebrando este tercer centenario de la muerte de Ignacio López. También agradecer a las hermandades del Consuelo, Piedad y Nazareno. Son hermandades, como saben, ya el jueves pasado quedó bien puesto de manifiesto que conservan imágenes de nuestro escultor. También gracias al Ayuntamiento de Jerez, que nos ha cedido el local, ha impulsado la jornada, ha editado el cartel, etcétera, etcétera. Por tanto, también mi agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez. Por supuesto a José Manuel Moreno Arana, sin él sí que no estaríamos aquí conmemorando este centenario. No quiero olvidar a cuantos me han permitido el contacto directo con las obras de Ignacio López en el puerto para medirlas, fotografiarlas y estudiarlas. Párrocos de iglesia, archiveros, hermanos mayores de cofradía y otros responsables de la custodia tanto de los espacios sagrados donde se conservan como de sus imágenes. Y por supuesto a todos los asistentes, como he dicho, familiares, amigos, conocidos de Jerez, del puerto, de otras localidades, a los que me siento muy unido en este interés por el patrimonio en general y por la escultura barroca en particular. No suelo leer, no me gusta leer, me gusta improvisar o traerlo preparado, pero hay algunas cositas que tengo que leer. Para recordar la razón de nuestra presencia aquí hoy, hay que remontarse al año 2006, cuando José Manuel Moreno Arana descubre el contrato del retablo de ánimas de la Prioral del Puerto y la autoría de su imaginería. Desde entonces hasta ahora hemos compartido el entusiasmo por este escultor y nos hemos transmitido cuantas conjeturas, hipótesis y frutos de investigaciones se han ido sucediendo en estos 12 años. Desde aquel hallazgo excepcional para la historia del barroco, español y andaluz, por supuesto, pudimos refutar cuantas atribuciones a Pedro Roldán o su hija Luisa se venían haciendo. Incluso quedaba obsoleta la que asignaba un buen número de imágenes a un supuesto círculo jerezano, por la similitud entre las conservadas en el puerto, Jerez y otras localidades. La mayoría de los datos que he venido publicando en artículos y libros sobre este autor proceden de las investigaciones de Moreno Arana. Él tendría que ocupar este lugar otra vez. Esta ponencia mía bien podría haber sido pronunciada por él. Ya dejó bien alto el listón el pasado jueves y, bueno, veremos a ver qué puedo hacer yo ahora. Procuraré no repetir demasiado algunos aspectos y datos proporcionados por él y respetaré en gran medida el contenido de mi artículo ya publicado en las actas de esta jornada. Expondré un contenido basado más bien en el carácter histórico, el contexto de la ciudad en la que vivió este notable escultor en la transición del siglo XVII al XVIII y estilístico que rodea a este insigne imaginero, inevitablemente con un enfoque didáctico del que no puedo desprenderme después de 38 años dedicados a la docencia. Recordaremos los pocos datos conocidos de su biografía, reconoceremos las características de su estilo en la producción conservada en el puerto, mostraremos el catálogo de obras conservadas en esta ciudad y analizaremos de manera general dicha producción atendiendo a un criterio iconográfico, dado que resulta aventurado por el momento datar todas las imágenes atribuidas ante la falta de documentación que nos ayude a situarlas en su cronología correspondiente. También repasaremos los principales elementos plásticos presentes en sus diferentes tipologías escultóricas. Y si no llegamos muy cansados, expondremos brevemente el estado de conservación de estas piezas en el puerto, aunque la última jornada se dedica especialmente a aspectos técnicos de la producción de López, como se me invitó a hablar de la imaginería del puerto, suya, documentado atribuida, pues puedo exponer y además puede servir de denuncia y de necesidad de su conservación. Dejamos para otra ocasión el análisis pormenorizado de cada una de ellas y los aspectos más religiosos o devocionales, aunque mientras vamos observando y escuchando podemos ir reflexionando acerca de la función que cumplían estas imágenes
inevitablemente asociada a la mentalidad de una sociedad sacralizada tan diferente de la actual. Confío en que disfrutemos todos un poco estos minutos que compartimos a contemplar estas obras de arte. Así participamos también de otra función principal de la imaginería, la estética. Pero creo que gozaremos mucho más viendo in situ estas imágenes en su ubicación actual. Para ello hemos preparado Moreno Arana y yo una ruta guiada por los espacios relacionados con Ignacio López en el puerto, de la que al final les comentaremos algunos detalles. Sí, apagamos un poquito. Bien, obviamente siempre que se habla de arte hay que hablar de historia y efectivamente Ignacio López es hijo de su tiempo, pero además es que es casi hijo del puerto de Santa María. El puerto en esta época, bueno, ya sabemos que llega en 1680 y fallece en 1718, estamos en la época del máximo apogeo de esplendor de la ciudad del puerto de Santa María. Un esplendor que viene ligado a distintos factores que vamos a ir comentando. La vida de Ignacio López atravesó no la suya personal, sino el contexto histórico nacional, pues por momentos verdaderamente decisivos para aquel periodo histórico y yo creo que para el futuro de la nación, ¿no? Él vive cuando Carlos II está en el poder, presencia, digamos, o vive también su fallecimiento. Ya saben, el ascenso de Felipe V costó una guerra de sucesión y en esta época, recordemos desde 1680, en el puerto, contratado para el retablo de Ánimas, pues es testigo presencial de la invasión anglo-holandesa en la ciudad. El puerto se declara partidario del archiduque de Austria. Es más, luego hemos sabido que uno de los duques de Medinaceli, que gobierna la ciudad, era amigo personal de Felipe V, y esto es bastante posible que fuera una causa más de este tomar partido por la causa, ¿verdad? Por tanto, los ingleses y los holandeses tienen que invadir la ciudad. Es una época, como digo, convulsa, que va a afectar incluso al comercio y a la población, como enseguida vamos a ver. Hay un par de premisas que yo creo que la mayoría de ustedes conocen, pero si no, no me importa repetirlas. El puerto era una ciudad de señorío, los Medinaceli desde el siglo XIV la regentaban, y en época de Ignacio López pues sería Juan Francisco de la Cerda, el duque, el señor de la casa, de la ciudad, y sus sucesores, que conoce hasta cuatro duques de Medinaceli a lo largo de su vida. El plano más antiguo que he encontrado, de 1735, es el de la caída de agua desde La Piedad hasta la ciudad del puerto de Santa María, hasta la que conservan, y el sábado 27, si Dios quiere, pues vamos a ser testigos presenciales, porque vamos a hacer un recorrido, una ruta bastante interesante por estos espacios, no solo donde se conservan obras, sino, bueno, la época en la que vivió, otro tipo de arquitectura que también ahora vamos a ir resumiendo. Iba a decir como buen historiador, no, como un simple profesor de historia, siempre nos ha importado analizar los aspectos demográficos, sociales y económicos, y es lo que vamos a hacer ajustándonos a esta transición del 17 al 18. Finales del 79 hasta el 81, hay una terrible epidemia de peste en la ciudad, como en otras vecinas, que diezma a su población. Algunos cronistas hablan de incluso que se pierden 2/3 de la población del puerto de Santa María. Asociado con la peste, les traigo esta muestra de un cuadro que debía haberlo visto Ignacio López, porque lo llevaban con muchos enseres pues, a quemarlo, como saben que ocurre cuando hay una epidemia, y pues un devoto que pasaba por la calle lo cogió, lo colgó de una pared, y luego empezó a ejercer ciertos, no sé si milagros. El Cristo se llama Jesús de los Milagros, pero adquirió una devoción grandísima. Luego se le hizo una capilla y hoy día todavía se conserva y está en la iglesia mayor prioral.
Bien, lo que podemos ver un poquito cómo ha evolucionado la población, ahí tienen un gráfico, unos datitos estadísticos. Hacia mediados del 17 poblaba la ciudad unos 5.000 habitantes, esto es redondeando, por supuesto, cantidad aproximada, multiplicando por 4 los vecinos, en fin, ya saben, ¿no? En 1690 ha ascendido la población, ha superado la crisis de la epidemia, pero luego vuelve a descender, como ven perfectamente en el padrón de estudios del vecindario que hace Ana Becerra, que refleja perfectamente cómo llegan a 6.900 y pico, total unos 7.000 habitantes, consecuencia de esa lenta recuperación, de las causas o las consecuencias que la invasión anglo-holandesa ha producido en el comercio, la huida a otras ciudades, malas cosechas, periodo de hambruna, todo eso se refleja perfectamente en los datos demográficos. Vuelve a descender cuando muere Ignacio López en 1718, la población no llegaba a 6.000 habitantes, pero luego se recupera y a mediados del 18 también alcanza la cifra de unos 17.000. Y la población activa pues estaba dividida, separada por sector económico. No han salido bien los colores, pero bueno, es muy fácil de imaginar. El azul sería el primario, el rojo secundario, y como ven hay un 67% de población dedicada al sector terciario. Esto es lo habitual en todos lados: agricultura, pesca, ganadería. Un 15% solo de la población activa se dedicaba a ese sector, un 18%, un poquito más, construcción, textil, madera, artesanía, todo lo relacionado con la alimentación, y donde más gente trabajaba era en el comercio, militares, había mucho, un clero numerosísimo, había 421 clérigos en 1712 me parece, relación con el servicio doméstico y todas las profesiones liberales. Podríamos encuadrarlas en este sector terciario que, repito, es el mayoritario en la ciudad. Bueno, esto es un poco para ilustrar la salina, ¿verdad? El mundo de la pesca, son actividades que tradicionalmente pues, han dado ciertos frutos y han superado muchas dificultades, la construcción de navíos. Por supuesto hay que hablar que el tráfico con América, el asentamiento de distintos comerciantes venidos a la ciudad desde distintos puntos, pues va haciéndose fuerte en el puerto. Me puedo detener un poquito en esto, me interesa, porque van a ser los grandes mecenas de las obras de Ignacio López y de buena parte de los palacios, hospitales, iglesias, capillas, ermitas que se van levantando en la ciudad en esta época. Hay nobleza, no todos los hidalgos y burguesía alta son nobles, pero hay algunos, y algunos son benefactores y mecenas relacionados con Ignacio López. Hay caballeros de órdenes militares, sobre todo de Calatrava y de Santiago, Alcántara, algunos también. La burguesía mercantil, formada pues, por esos cargadores a India, que todos conocemos perfectamente, los ricos comerciantes, sobre todo con América, con las colonias, propietarios de tierras, propietarios de ganado. Todo esto es lo que llaman la aristocracia de sangre, la aristocracia de dinero, una composición de población mixta. También había alta graduación entre los militares y pues unos eran extranjeros y otros nacionales. Dentro de nacionales, pues ahora vemos la relación de algunos como Aníbal, Pizarro y Valdivieso, que eran vasco-navarros. Luego tenemos gaditanos como Reynoso, Barrio, Rodrigo Cortés, en fin, flamencos como Winthusen, Bosch. Son comerciantes ricos, se van enriqueciendo y vamos a ver el fruto de esos beneficios, de esos excedentes de su comercio, cómo revierten y benefician al aspecto, a la fisonomía, al urbanismo, a la arquitectura, a la escultura y a todas las artes en el puerto de Santa María en esta época. Por supuesto, colocan en sus mansiones los escudos, una vez más, arquitectura símbolo de poder. Cuando llega Ignacio López al puerto ya hay construidos algunos de estos grandes palacios que, bueno, os decía, quizás fueron una exageración, quedan algunos cuantos y podemos hacernos perfectamente idea. Este es anterior, de 1660, el de Aníbal, el gran comerciante Aníbal, y también podemos hablar de esa labor de mecenazgo. Son algunas de las funciones que cumplían, aparecen en todos los testamentos, aparecen como benefactores de hospitales, de conventos, ayudan a la ampliación de iglesias, suelen ser
tener cargos en el gobierno municipal, algunos son regidores incluso, o forman parte de la Junta de Gobierno de las hermandades que le encargarán obras a Ignacio López. Son siempre propietarios de inmuebles y de grandes obras de arte. Se conocen algunos de los inventarios de estos ricos cargadores a India y desde luego se nos pone el pelo de punta de pensar la riqueza que hubo dentro de aquellos caserones, ¿no? Y también nos interesa recordar que son enterrados en espacios sagrados, pues precisamente quizá por esa labor de benefactores que han ejercido con los distintos conventos u hospitales. Les muestro algunas de esas lápidas, la de Bizarrón Araníbar, la de los Enciso Monzón, regidor de la ciudad también, o la del arquitecto más prestigioso de la época de Ignacio López, como fue Francisco de Guindos. Se conservan algunas de ellas. Bien, dentro del contexto histórico, por supuesto, no podemos perder de vista las manifestaciones artísticas. Vamos a ver un poco de arquitectura, muy brevemente, la charla no se centra en esto, pero es que por estas calles, por estos monumentos, paseaba Ignacio López, y nosotros, si Dios quiere, el sábado 27, ¿verdad? Todo tipo de arquitectura, religiosa, civil, pública. Otro dato interesante, además de que era villa de señorío, es que era el primer priorato de la archidiócesis de Sevilla. Eso tiene muchísimo que ver con el arte, tanto con la arquitectura. Muchos de los maestros mayores proceden de Sevilla o son los que controlan la evolución de las fábricas, de las obras de la iglesia, y mucha de la imaginería que hay en el puerto procede de Sevilla. Cuando llega Ignacio a hacer el retablo de ánima que está en esta capilla, ¿verdad?, pues la iglesia mayor prioral acaba de reformarse. Todos sabemos que sufre un derrumbe en 1636 y a lo largo de 40 años se está reconstruyendo, ¿verdad? El maestro mayor de obras desde 1671 en la ciudad será Francisco de Guindos, y cuando llega Ignacio López en el 80, la iglesia está recién reformada. Todavía en época suya se están terminando algunas capillas, o la sacristía, o capillas del Sagrario. Se hacen ampliaciones en conventos que ya existían. Guindos, por ejemplo, trabaja también en la sala capitular y en otras dependencias del convento de la Victoria, aunque fuera del gótico final del siglo XVI. Ocurre lo mismo con el convento de la Concepción, que tendremos la suerte de visitar, un edificio del XVI que se reforma profundamente a finales del XVII y principios del XVIII, y para el que trabajará Ignacio López. Él sí vio, nosotros no, pero él sí conoció el convento de los Descalzos, se situaba en lo que ahora es la plaza de Esa Penal. Cuando él trabaja para la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús, luego hablaremos de esto, están los dominicos terminando su convento, que empieza en 1656 y se termina mucho después, o el hospital, el antiguo Hospital de la Misericordia, hoy Colegio de Esclavas, cuya iglesia también vamos a tener la suerte de visitar, y para aquí también hace un relieve, que luego vamos a ver, antiguo Hospital de la Misericordia, retomado desde 1660 por los juanderianos. Él trabaja para la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. O el Hospital de la Santa Caridad, que serán un poco los protagonistas como grandes bienhechores y solidarios de las penurias por las que pasó, las malas rachas por las que pasó también el puerto en esa época. Cuando llega Ignacio López al puerto, inaugura su casa los Valdiviesos. Bernardino Valdivieso, el almirante, acaba de construir su palacio. Es un dato también que cronológicamente nos interesa conocer. O Reynoso Mendoza, el que le encargará el ángel lamparero de la capilla del Sagrario, habita en este maravilloso palacio que ahora alberga algunas dependencias del ayuntamiento. Por supuesto, todos estos palacios, imagínenselo, con sus artesonados, sus yeserías, ¿verdad?, sus tapices, sus obras de arte en general. La arquitectura pública también cobra un gran esplendor en esta época. Por ejemplo, la lonja, la antigua pescadería, se hace también a finales del 17, como la Casa de los Diezmos, como el matadero viejo que
cuyo maestro de obra es Francisco de Guindón, 1697, es absolutamente testigo nuestro protagonista. Y en escultura pues tenemos grandes piezas de la misma época, aproximadamente coincidiendo con la estancia, la llegada de Ignacio López, llega también a la ciudad una imagen que pensamos que pueda proceder de Guatemala, el Cristo de los Afligidos, atribuida con José Manuel Moreno y un servidor a Mateo de Zúñiga, un escultor guatemalteco. Ya teníamos, o creemos que ya estaba en la ciudad, la única obra documentada y firmada de Pedro Roldán, el San Juan de la Hermandad del Nazareno. Pero es que por esa época está Luisa Roldán en Cádiz, es el periodo gaditano de la Roldana. Y particularmente pienso, luego muchos me han dado la razón, esta primitiva imagen de la Virgen del Desconsuelo, nada que ver con la actual, desgraciadamente, pero tiene muchos rasgos similares a las obras de Luisa Roldán. También debió conocerla Ignacio López durante su estancia. Y este maravilloso crucificado, que hoy veremos también el sábado, preside el retablo mayor de San Francisco, que si no es de Pedro Roldán, está muy próximo a él. En el inventario del Hospital de la Misericordia aparece, en el inventario de la desamortización, un crucificado componiendo un calvario con una dolorosa y un San Juan. Esto es una reconstrucción que he hecho, pero bueno, la dolorosa y San Juan están en el Museo de San Juan de Dios de Granada, pero estuvieron en el Hospital de los Juan de Diano en el puerto de Santa María. Fueron tres piezas extraordinarias que seguramente conoció Ignacio López porque trabajó para el mismo hospital y seguramente se inspiraría en ellas para hacer después otras imágenes. Quédense, por ejemplo, con la imagen de San Juan Evangelista. Bien, la capilla del Sagrario se acaba de inaugurar en 1686, ya llevaba unos años trabajando en la vecina capilla de ánimas de la Iglesia Mayor Prioral y ya veremos cómo nos deja esa maravillosa escultura del Ángel Lamparero. No solo escultura, no solo arquitectura, grandes piezas de arte suntuaria como la orfebrería están presentes en el puerto de Ignacio López. A nadie se le escapa y todo el mundo conoce la maravilla del frontal y el retablo de plata mexicana traída en 1686 cuando viene el virrey, el marqués de la Laguna, con Camacho Jaina, su capitán, en aquel virreinato, y dona a la prioral, al sagrario, esta maravilla. Bernardino Valdivieso dona la barandilla que separa los dos espacios de la capilla del sagrario. También la vinculación con América hay que nombrarla, evidentemente. Es una época en que el tráfico colonial pues, es intensísimo y los que vuelven agradecidos pues importan piezas que adquieren aquí en Nueva España, en el territorio de las colonias, ¿no? La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, hay varias versiones en el puerto de Santa María, se impone en estos años finales del 17, primeros del 18, la orfebrería, donada también por estos ricos mecenas, un atril filipino, en fin, una serie de piezas que están en el puerto mientras Ignacio López permanece en él. Bien, lamento que el preámbulo haya sido extenso, pero se me pedía que también habláramos un poco del puerto de Santa María en su época. Bien, pues lo que vamos a decir ahora es muy breve porque ya José Manuel, tanto en su escrito como en la ponencia del jueves pasado, nos avanzó algunos datos más de su biografía. Bueno, en el puerto llega al año siguiente de llegar, se casa, es padre de 4 hijos, vive casi 40 años, tiene taller abierto en la calle Santa Clara y produce una serie de obras impresionantes para toda la ciudad. Iremos a ver si localizamos la casa taller de Ignacio López. Es un poco complicado porque los padrones de la época no todos coinciden. Los que sean expertos en documentación archivística comprobarán incluso que algunos hasta se contradicen. Por tanto, pensamos que esta era en esta confluencia de calles donde tendría asentado el taller Ignacio López y donde viviría. Por ejemplo, pues se me ha ocurrido traerles algún detalle del padrón de 1705, en el que aparece ya como maestro escultor que vive en ellas, en esas casas
de la calle Santa Clara. En un padrón dice que es la cuarta, empezando por Cielo, en otro dice que es la sexta. Por supuesto, cambian los números de las casas en Arcade. En 1709 dice, por ejemplo, que es la sexta calle, y ya una vez muerto vive su viuda, Tomasa Rendón. Viuda vive en ellas, lo mismo, unas veces en la cuarta y otra en la sexta. Será una vez más Moreno Arana quien nos aclare dónde vivió exactamente Ignacio López. Y vivió en la confluencia de Santa Clara con La Rosa. Aparece en una fianza que Ignacio López hace, por cierto, al convento de la Concepción, fechada en agosto de 1713, y ahí sí que aparece claramente unas casas que dijo tener de su propiedad Ignacio López, claro, en calle Santa Clara de esta dicha ciudad, que hacen esquina a la de La Rosa. Por supuesto, están cambiadísimas y tenemos que suponer cuál de las dos esquinas es. Esa es otra labor que está ahí un poco pendiente también, ¿verdad? Bueno, en esta escritura también aparece su firma, otro dato interesante que debemos a José Manuel, ¿no? También sabemos que se enterró en la capilla de ánimas de la Prioral. Este es el texto que aparece en su partida de defunción. No sabemos si era hermano, suponemos que sí, porque hay una lápida común, hay un cañón, bóveda, enterramiento, hay dos para todos los hermanos de la cofradía de ánimas. Ya hablaremos in situ de esta capilla tan interesante, y bueno, pues dónde mejor que enterrarse que delante del retablo que tanta fama le dio y que le proporcionaría su justo valor. Bien. Otro aspecto que nos interesa es resumir es quiénes fueron los clientes de Ignacio López. Por supuesto, el clero regular, había varios conventos en la ciudad, y pensamos que debió trabajar para los franciscanos observantes, para las franciscanas concepcionistas, para los juanderianos que ya hemos comentado, para los agustinos y para los dominicos, que se sepa. Igual también intervino en los mínimos de la Victoria, porque sabemos que Alonso Morales, el entallador que hizo el retablo, sí que trabajó para la Victoria. Y por supuesto para el clero secular. Ahí vamos a ver algunas obras que hizo para la fábrica de la Prioral. Y luego tendríamos también una serie de hermandades para las que trabajó, tanto de Gloria, la de Ánimas, la Sacramental, la gremial de los Canteros, hizo un Santiago que no se conserva, y cuando él llega a la ciudad hay 4 hermandades de penitencia. Bueno, hay 5, aquí no aparece Humildad y Paciencia, que sepamos no trabajó para ellas, pero sí para el Dulce Nombre, para el Nazareno, para Veracruz y suponemos que también para la de la Soledad o Santo Entierro. Bien, del retablo de la capilla ya habla José Manuel, ya ha aparecido publicado. Simplemente comentarles que a partir del descubrimiento de esta autoría, pues lógicamente por cuestiones cronológicas y estilísticas y morfológicas de las imágenes, pues cayeron muchas de las atribuciones falsas, erróneas que se habían dicho hasta entonces, ¿verdad? Ahí trabaja sobre todo en el sagrario, el banco, las 3 imágenes que luego veremos del cuerpo central, el cuerpo único, y en el ático, una auténtica maravilla. Aparte de las hermandades y del clero, también trabajó para particulares, esos benefactores, esos mecenas que han contribuido al esplendor artístico del puerto. Posiblemente para el Marqués de la Laguna, este virrey que cuando vuelve de Nueva España seguramente le encargue el titular de la Orden Tercera, de la que él era ministro, pero también un notario como Juan Manuel Natera, encarga el Nazareno, Reynoso Mendoza, el Ángel Lamparero. Quizá trabaje para Filipo Tapia en la iglesia hospital de los Juanderianos, y para esa Orden Tercera de San Francisco, que actualmente no se conserva allí. Hay otro importante mecenas, que es Cristóbal Reynoso Mendoza, un hombre notabilísimo en la ciudad, y era hermano mayor de la cofradía sacramental. Ahí tiene un detalle del cuadro que aparece en la iglesia prioral, se conserva, ¿verdad? Y bueno, pues las funciones religiosas pues tienen que estar pendientes en todos lados. Observen ese papelito, mi amigo Antonio me lo ha traducido.
Mi enim vivere Christus est mori lucrum. Para mí vivir es Cristo y morir una ganancia. Lo quiero dejar muy claro en ese retrato que encarga y que, como les he comentado, caballero de la Orden de Santiago, un montón de cargos y de funciones, pero sobre todo que era hermano mayor de la cofradía sacramental. Bien, esto ya es el toque didáctico, al que no me puedo sustraer cuando siempre se le explica al alumnado, pero no solo al alumnado, yo creo que esto lo debe saber mucha gente que a lo mejor pensamos que lo saben y no. Me refiero a elementos, a tipologías escultóricas, a materiales, hay cosas muy obvias, pero hay cosas que no son tantas. Yo me he hecho, como ya todo estaba investigado por José Manuel, pues yo me he dedicado a sistematizar un poco la producción de Ignacio López en el puerto de Santa María. Por supuesto, la inmensa mayoría son imágenes de madera, talladas, policromadas, a veces encarnadas y estofadas, otras con vestir, y hay algunas imágenes de barro cocido, la escultura de la portada del sol de la iglesia mayor prioral. Solamente 5 de todo el conjunto de imágenes. Dentro de sus elementos plásticos también habría que hablar de volúmenes, de formas. Solamente hay un relieve, el resto son imágenes de bulto redondo. Las composiciones de Ignacio López también insistió un poco el pasado, suelen ser abiertas, equilibradas, armónicas, a base de muchas diagonales, rompe con la frontalidad, con la rigidez. Eso es muy interesante cuando se van viendo todas. Y de la policromía, pues ya sabemos las dos tareas, las dos funciones que cumplen, ¿no? Tanto la encarnadura como el estofado. Y lo digo, es muy obvio, muy evidente, pero es que de todo, esa es una de los grandes valores también de Ignacio López, que podemos ponerlo como representante de toda la historia de la escultura, porque prácticamente dominó todo, salvo el bronce, que no funcionó nada el bronce, pero tanto en materiales como en volúmenes y formas lo hizo completo. Por supuesto, en las tallas de madera, tanto las completas como las de candelero, como algunas que, aunque es para vestir, pues también la hizo anatomizada. El único relieve que le conocemos de momento es este que hablaremos después, que está en la actual iglesia de la Esclava. En cuanto a la forma de representar, en iconografía hablaremos de toda la humana, aunque también ha representado un cordero y un cerdo, hablando de animales, de figuras individuales, parejas o incluso por grupos. También destacaríamos el de las ánimas del descenso al limbo del ático del retablo de ánimas, ¿no? Todas las actitudes, todas las posturas las vamos a encontrar representadas en las imágenes de Ignacio López. La mayoría estantes, erguidas, ¿no? De pie, pero también encontramos algunas sedentes, como estas dos maravillas de Santa Isabel y Santa Ana, también arrodillado, encorvado, crucificado o incluso simulando el vuelo. Hemos encontrado también un par de imágenes. De talla completa, pues la genial, extraordinaria imagen del Mayor Dolor, también del puerto de Santa María. Y bueno, pues de candelero también encontramos algunas. Los dos San Francisco que tenemos son imágenes de candelero y alguna otra. No vamos a entrar en esto porque es muy evidente. Esto sí que me interesa. Esto, bueno, espero que a los de la hermandad no les siente mal, pero esto es algo histórico, es algo artístico y desde luego hay que expresarlo así. Es que Ignacio López es muy original hasta en esto. Lo veremos en la última conferencia cuando nos hable la restauradora de los candeleros que soportan las imágenes, aunque fueron hechas para vestir, pero que se encuentran con una disposición muy especial. Bien, pues observen por primera y casi última vez al Nazareno sin su túnica. ¿Por qué lo digo? Pues porque es una pieza, es una obra maciza, anatomizada, aunque solo amocetada, y con los brazos fijos, en los que solamente se le unirán los antebrazos y las manos. Pero observen la curvatura del cuerpo, la amplia zancada. Esto evidentemente cuando lo ves en su capilla o en la calle te das cuenta, pero también a los historiadores nos interesa ver cómo trabajan los artistas por dentro, y el caso de López es que es muy singular, es muy original. Es más, pensamos que lo hizo así. Voy a ponerla otra vez para que nadie nunca se le ocurriera
cambiar la disposición de los brazos. Si él quería que la cruz se agarrara el estipe con la izquierda en esta postura, pues tiene que impedir, a menos que lo mutilen, que también podía haber ocurrido, porque barbaridades más grandes se han visto en algunas hermandades, ¿no? Y con la otra mano también, aunque la mano pueda girar, evidentemente, para ser vestido, pero la disposición ya él la tenía prefijada de una manera muy precisa. Bien, la encarnadura, cualquier imagen podemos encontrar que tiene el color de la piel, de la anatomía, las partes que no se van a cubrir, o la riqueza del estofado. Ya José Manuel nos adelantó el jueves pasado que pudiera haber una relación con Manuel Navarro, que también estaba afincado en el puerto, porque las labores de estofado que tiene son riquísimas, desde luego son bastante originales, aunque están en sintonía con el tipo de pintura de policromía que se daba en las imágenes, pero creo que también aporta su toque original. Bien, y ya vamos a ver un poco toda la iconografía, aunque sea muy resumidamente, empezando por algunos de los atributos y viendo luego los distintos modelos iconográficos que, como ven, prácticamente todo el repertorio sacro va a estar presente en su producción. La serie de atributos, vamos a ver algunos de ellos. Esto también es muy obvio para todos los presentes, pero también a las generaciones jóvenes conviene irle ilustrando en esto, porque es que van por los sitios y no saben ni lo que ven, ni identifican imágenes ni nada, ¿verdad? La torre de Santa Bárbara, la maqueta como doctor de la iglesia de Santo Tomás, por supuesto San Judas Macabeo, que es una iconografía más rara, pero tiene el corazón, ¿verdad?, por las plegarias, es de los primeros que se recoge en la Biblia, que detiene el ejército para rezar por los soldados que han caído, por tanto el corazón lo simboliza. O es mucho más común la custodia y el libro con los ejercicios espirituales o las constituciones de San Ignacio, ¿verdad? Por supuesto, los evangelistas están perfectamente identificados, esto era propio de todas las épocas. Las virtudes también siempre aparecen con sus clásicos atributos, ¿no? El ancla con la esperanza, la misericordia, aunque le falte uno, pero siempre acompañada por el niño, ¿verdad? El amor, las llagas, los estigmas de San Francisco, en fin, son cosas muy evidentes y que el escultor pues, se ha querido detener. Los animales que les comentaba antes, pues aquí lo tienen, el Cordero de Dios y el cerdo, el diablo metamorfoseado en cerdo, que se le cruza a Juan de Dios una de las noches que iba cargando con un enfermo para el hospital. Otros atributos han desaparecido, es verdad, debemos suponer lo que tuvieron. Cuando se repiten en muchas imágenes, pues lógicamente está muy claro. Por ejemplo, a Tomás de Aquino pues le debe faltar pues, una custodia, porque en la otra mano tiene la maqueta, la fe pues debería sostener pues también un cáliz, aunque tenga los ojos cerrados, pero es que le falta el brazo entero. Entonces, a veces es muy difícil identificarlo, ¿no? Bien, vamos a hacer un repaso con los principales modelos iconográficos, porque vamos a ver que también representa momentos pasionistas. Bueno, tenemos 3, 4, si acaso, pero yo creo que son muy representativos de la producción de Ignacio, que van a repetirla luego en otras localidades. Este magnífico atado a la columna, ya mucha gente lo conoce, por la visita a las confeccionistas que estamos organizando, o porque ya se ha publicado, ¿verdad? Es una talla de pequeño formato, pero realmente impresionante por su realismo, por su expresividad. Yo creo que es una de las pequeñas grandes obras de Ignacio López que hemos rescatado del olvido. También la clausura de la Concepción debió hacerse para aquí porque aparece en el inventario del 19. Sabemos también, gracias a Moreno Arana, que Ignacio López tuvo relación con las concepcionistas en el sentido de que salió fiador de alguna del convento con su casa, por ejemplo, o sea que esa relación sí que se mantuvo. Conocían esta imagen, ¿verdad? Por los que no la conozcan se van a ir encantados porque ya les digo que es una auténtica preciosidad, mal conservada, habrá que restaurarla, en fin, eso lo dejamos para el final.
Bien, el Nazareno de la Prioral sí que es súper conocida. He procurado buscar una fotografía antigua y esta es la más antigua que he encontrado, gracias a mi otro amigo, José Miguel Sánchez Peña. Es una fotografía de 1925 que ilustraba un artículo en el boletín del Museo de Cádiz, de Rafael Barriz, amigo de Hipólito Sancho, y que la ensalza, la elogia, pero también critica el estado de abandono en el que se encuentra olvidado en la Prioral. Saben que se hizo para el convento de San Agustín, pero con la desamortización, la exclaustración, pasó a la Prioral. De momento la hermandad se había extinguido y a los pocos años, efectivamente en 1928, vuelven a refundirla. Aquí lo tenemos con imágenes que he procurado que fueran anteriores a la restauración de 2014 para ver mejor el estado en que se encontraba, con su corona de plata, sin regueros de sangre inventados, con sus rasgos expresivos, como siempre los ha tenido. El detalle de las manos que les comentaba, efectivamente estaban hechas para ese brazo fijo. Es una verdadera maravilla, la minuciosidad de la anatomía, el realismo exagerado, y luego rasgos faciales que también hemos visto ya en otras conferencias, sobre todo en la del jueves pasado de José Manuel. El tipo de boca, el tipo de barba, son, como digo, unos elementos morfológicos muy característicos de este escultor, de este imaginero. Incluso el tratamiento de la cabellera, como el giro de la cabeza, ¿verdad? La cabellera vuelve hacia su derecha, por esos mechones ondulados, compactos, muy roldanescos, efectivamente. Bien, hay un par de crucificados en el puerto que creemos que son obras de Ignacio López, no están documentados, incluso hasta ignoramos su procedencia. Ahora mismo están los dos en la Prioral. Este ha estado siempre, o casi siempre, en la capilla de la Aurora, ahora cerrada también por ruina. Ya hablamos de varios crucificados que nos trajo José Manuel el jueves, ¿verdad? Observen, si recuerdan, cómo se parece muchísimo, son los mismos rasgos, la similitud de la morfología respecto al de Tarifa, al de los montañeses y a otros crucificados. Este es pequeñito, también lo vamos a ver cuando visitemos la Prioral. Vamos a hacer una mini exposición con 4 obras que están un poco perdidas, las vamos a rescatar y las vamos a colocar. Bueno, no sé si no puedo decirlo, ¿no? Mejor que piles de sorpresa, ¿verdad? Bien, bueno, pues este crucificado lo van a ver, es un crucificado que ha pasado desapercibido hasta que José Manuel, con su magnífico ojo clínico, dijo: hay que acercarse a él porque me temo que también sea del maestro López. Bien, y la figura de Cristo yacente, quizás sea la más polémica, era un crucificado del siglo XVI, parece que estaba documentado a Miguel Vallés, pero sufrió muchísimas reformas. Bueno, se celebraba con él la ceremonia del descendimiento, hasta que las imágenes, la Soledad y el yacente, pasaron a la Prioral y Botaro lo transformó ya definitivamente en yacente. Entonces está muy transformado, pero insistimos, aunque no hay documentación, y Luis Álvarez de Nilla, que es el máximo conocedor de esta hermandad de la Soledad, ha escrito un libro recientemente, no ha encontrado ninguna documentación que lo relacione con Ignacio López, pero muchas veces sabemos que en los libros de acta no se hacen ni contratos, en ocasiones puede pasar desapercibido. Desde luego, analizando el rostro, no la cabellera ni la barba, que también está muy retocada por Botaro, pero los rasgos son muy similares a los crucificados, a los Cristos muertos que ya conocemos de Ignacio López. Bien, incluso ya para finalizar, repetida luego en otras localidades. Este magnífico atado a la columna, ya mucha gente lo conoce, o por la visita a las confeccionistas que estamos organizando, o porque ya se ha publicado, ¿verdad? Una talla de pequeño formato, pero realmente impresionante por su realismo, por su expresividad. Yo creo que es una de las pequeñas grandes obras de Ignacio López que hemos rescatado del olvido. Estaba en la clausura de
Concepción. Debió hacerse para allí porque aparece en el inventario del 19. Sabemos también, gracias a Moreno Arana, que Ignacio López tuvo relación con las concepcionistas en el sentido de que salió fiador de alguna del convento con su casa, por ejemplo, o sea que esa relación sí que se mantuvo. Conocían esta imagen, ¿verdad? Por los que no la conozcan se van a ir encantados porque ya les digo que es una auténtica preciosidad, mal conservada, habrá que restaurarla, en fin, eso lo dejamos para el final. Bien, el Nazareno de la Prioral sí que es súper conocida. He procurado buscar una fotografía antigua y esta es la más antigua que he encontrado, gracias a mi otro amigo, José Miguel Sánchez Peña. Es una fotografía de 1925 que ilustraba un artículo en el boletín del Museo de Cádiz, de Rafael Barriz, amigo de Hipólito Sancho, y que la ensalza, la elogia, pero también critica el estado de abandono en el que se encuentra olvidado en la Prioral. Saben que se hizo para el convento de San Agustín, pero con la desamortización, la exclaustración, pasó a la Prioral. De momento la hermandad se había extinguido y a los pocos años, efectivamente en 1928, vuelven a refundirla. Aquí lo tenemos con imágenes que he procurado que fueran anteriores a la restauración de 2014 para ver mejor el estado en que se encontraba, con su corona de plata, sin regueros de sangre inventados, con sus rasgos expresivos, como siempre los ha tenido. El detalle de las manos que les comentaba, efectivamente estaban hechas para ese brazo fijo. Es una verdadera maravilla. La minuciosidad de la anatomía, el realismo exagerado, y luego rasgos faciales que también hemos visto ya en otras conferencias, sobre todo en la del jueves pasado de José Manuel. El tipo de boca, el tipo de barba, son, como digo, unos elementos morfológicos muy característicos de este escultor, de este imaginero. Incluso el tratamiento de la cabellera, con el giro de la cabeza, ¿verdad? La cabellera vuelve hacia su derecha, por esos mechones ondulados, compactos, muy roldanescos, efectivamente. Bien, hay un par de crucificados en el puerto que creemos que son obras de Ignacio López, no están documentados, incluso hasta ignoramos su procedencia. Ahora mismo están los dos en la Prioral. Este ha estado siempre, o casi siempre, en la capilla de la Aurora, ahora cerrada también por ruina. Ya hablamos de varios crucificados que nos trajo José Manuel el jueves, ¿verdad? Observen, si recuerdan, cómo se parece muchísimo, son los mismos rasgos, la similitud de la morfología respecto al de Tarifa, al de los montañeses y a otros crucificados. Este es pequeñito, también lo vamos a ver cuando visitemos la Prioral. Vamos a hacer una mini exposición con 4 obras que están un poco perdidas, las vamos a rescatar y las vamos a colocar. Bueno, no sé si no puedo decirlo, ¿no? Mejor que pilles de sorpresa, ¿verdad? Bien, bueno, pues este crucificado lo van a ver, es un crucificado que ha pasado desapercibido hasta que José Manuel, con su magnífico ojo clínico, dijo: hay que acercarse a él porque me temo que también sea del maestro López. Bien, y la figura de Cristo yacente, quizás sea la más polémica, era un crucificado del siglo XVI, parece que estaba documentado a Miguel Vallés, pero sufrió muchísimas reformas. Bueno, se celebraba con él la ceremonia del descendimiento, hasta que las imágenes, la Soledad y el yacente, pasaron a la Prioral y Botaro lo transformó ya definitivamente en yacente. Entonces está muy, muy transformado, pero insistimos, aunque no hay documentación, y Luis Álvarez de Dinilla, que es el máximo conocedor de esta hermandad de la Soledad, ha escrito un libro recientemente, no ha encontrado ninguna documentación que lo relacione con Ignacio López, pero muchas veces sabemos que en los libros de acta no se hacen ni contratos, en ocasiones puede pasar desapercibido. Desde luego, analizando el rostro, no la cabellera ni la barba, que también está muy retocada por Botaro, pero los rasgos son muy, muy similares a los crucificados, a los Cristos muertos que ya conocemos de Ignacio López. Bien, incluso ya para finalizar, parece mejor callarse y observar la belleza, ¿verdad?
Observen la cabellera ondulada. Gracias a esta obra, por supuesto, ese cuello esbelto, girado, musculoso, muy de doble. Bien, de la iconografía mariana hay que lamentar, de las tres que figuran ahí, hay que lamentar dos pérdidas. Una, la Virgen Niña, no existe, o yo no sé dónde está, no la conocemos, un paradero desconocido, y la Dolorosa de las Lágrimas, que también desapareció, pero contamos con el mayordomo. Bien, y esto lo voy a hacer muy rapidito porque ya las vimos el otro día, pero quiero que se fijen en ella, muy rápidamente. Todas las sonarán, las vimos el jueves, la mayoría son de Jerez. Y las traigo aquí porque se sabe que en 1683 Ignacio López hizo una imagen de Dolorosa para el convento de Santo Domingo, concretamente para la Hermandad del Dulce Nombre, una hermandad que se funda en la Prioral y que se traslada al convento de Santo Domingo. Tenemos también algunos restos de la iglesia, que hoy es Instituto de Enseñanza Secundaria. Bien, pues para esta iglesia, para este convento y para la Hermandad del Dulce Nombre, hace en 1683 la Virgen de las Lágrimas. Estaba todavía en el siglo XIX, en el inventario aparece como tal, el retablo, el camarín donde se encontraba todo. Y desde entonces, pues ha desaparecido. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues ya se lo están ustedes imaginando, que aunque la hemos perdido, debemos imaginarla pues parecida a alguna de las 6 documentadas o atribuidas. ¿Tendría las manos separadas? ¿Tendría las manos extendidas, como las dos del Mayor Dolor? ¿O tendría las manos entrecruzadas, como la de la sacristía de Santo Domingo o la de Arcos? No lo sabemos, porque de las 3 tipologías de manos encontramos en la producción de Ignacio López. Sí conservamos, aunque también muy transformada, la Virgen del Mayor Dolor, hecha para la Capilla de la Sangre, para acompañar al Cristo de la Veracruz, Cristo del 16, al que se le encarga para componer un calvario, en momentos de retablo. Luego, cuando la hermandad decide sacarla en procesión, pues Botaro otra vez le alarga el canon, le cambia toda la policromía, y bueno, es el fruto de varias restauraciones. A donde no ha llegado la restauración, ha permanecido su belleza.